nombre es Paolo Sosa, yo soy politólogo e investigador acá en el Instituto de Estudios Peruanos y hoy vamos a conversar acerca de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento y el efecto que esto tiene en el gobierno y un poco la dinámica legislativa. Bueno, históricamente se asume que en un país con una matriz semipresidencialista, como en el caso peruano, tener una oposición apabullante en el Parlamento puede suponer una serie de dificultades al momento de gobernar y de generar, digamos, las políticas de Estado necesarias para cumplir con los proyectos del gobierno, ¿no? Digamos, los antecedentes históricos de alguna manera hablan de que este tipo de encono puede terminar en crisis institucionales, aunque claramente muchas de las condiciones que se observan en estos espacios responden efectivamente a estos escenarios muy particulares. Tenemos el antecedente de el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde frente a la coalición APRA 1, ¿no? La Unión Nacional Obrerista, que efectivamente termina en un entrampamiento que va a dar origen al escenario propicio para el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y en los 90 también, digamos, es una el argumento central para desarrollar el autogolpe por parte de Alberto Fujimori está concentrado en la idea de una oposición que no permite reformas importantes para el país. ¿No? Es un poco la justificación que hace el Fujimorato en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido es claramente un escenario bastante difícil, es un escenario que no hemos tenido en los últimos gobiernos después de la caída de Fujimori, y demanda una serie de respuestas políticas muy puntuales para contrarrestar efectivamente estos espacios de enfrentamiento, ¿no? O sea, necesitas una estrategia muy fina y tejer alianzas dentro del Parlamento para poder desarrollar las políticas que el gobierno considera necesarias. Uno de los principales problemas que se tiene frente a tener una mayoría de oposición en el Parlamento como la que hoy tiene el fujimorismo es tener que enfrentarse a una situación de obstrucción sistemática de las diferentes iniciativas del gobierno, ¿no? Este es uno de los escenarios que ha sido visto como posible dentro de esta dinámica y que genera, digamos, que puede tener un impacto muy negativo al momento de pensar la producción legislativa, pero también de pensar en general la articulación de la política nacional. Dicho eso, sin embargo, esto depende mucho de la acción y los lineamientos y las estrategias que van a desarrollar las diferentes bancadas en el Parlamento. Hoy por hoy pareciera que efectivamente el conflicto abierto parece muy posible. Sin embargo, hay elementos para creer de que por una demanda de moderación estratégica, con miras hacia la construcción de una oposición y de una alternativa electoral, el fujimorismo puede mantener una posición más bien pragmática frente a una serie de demandas por parte del Ejecutivo. Entonces, este escenario de polarización fuerte en el Parlamento es posible, pero no es el único escenario. Yo creo que vamos a tener una dinámica un poco más, mucho más diversa en estrategias. Vamos a ver momentos en los cuales hay una fuerte oposición entre el oficialismo y la oposición, pero también vamos a ver muchos otros espacios en los cuales la confluencia va a ser más o menos, va a funcionar y se van a desarrollar, digamos, se van a aprobar diferentes medidas reclamadas por el Ejecutivo para avanzar en temas sensibles, especialmente en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, con la política económica. No creo que exista una contradicción lo suficientemente fuerte entre estas dos fuerzas políticas. Okay, a mí me parece que efectivamente es importante contar con una oposición, y yo creo que es saludable para la democracia tener
un Congreso de oposición. El problema más fuerte con esto es que en realidad ser oposición no es solamente una postura contraria ni obstruccionista necesariamente, sino que demanda responsabilidad por parte de los actores que encarnan esa oposición. Y es un poco el reto que tiene hoy el fujimorismo en el Congreso, es decir, comportarse como oposición pero al mismo tiempo como una oposición responsable. Yo creo que esto, si es que se siguen estas pautas, si es que se sigue por este camino, puede consolidar hasta cierto punto el poder del Parlamento, puede consolidarlo como, institucionalizar una serie de espacios que hoy, por la trayectoria que hemos tenido en la cual el gobierno normalmente el oficialismo tiene control del Parlamento, no hemos visto. Entonces hoy me parece que hay una oportunidad importante de consolidar este tipo de poder, de afianzar el equilibrio de poderes, siempre y cuando es el fujimorismo el que responde a este mandato de manera responsable. Bueno, como mencionaba, efectivamente hay un escenario complicado, complejo para el gobierno en los próximos 5 años. Es un gobierno que no necesariamente tiene una fortaleza electoral, es decir, ha ganado las elecciones, pero no necesariamente con un caudal propio. Es uno de los, después de la caída de Fujimori, es el primer caso en el cual el presidente electo gana con la mayor parte de voto, entre comillas, prestado, es decir, no es un voto propio, sino que es un voto que gana en segunda vuelta por una serie de afiliación de algunas posturas contrarias al fujimorismo. Creo que es suficientemente claro eso hoy. Entonces eso va a significar una serie de limitaciones en términos de legitimidad, pero que con un trabajo político claro y con un liderazgo importante pueden ser rápidamente sorteadas. Lo segundo es que además no es un partido político consolidado, es más bien un grupo de personas alrededor de la figura de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual demanda una serie de alianzas con otras fuerzas políticas, no solo en términos de la dinámica parlamentaria, sino también para sacar personas clave para algunos espacios del Estado. Creo que con la negociación de los ministerios esto ha quedado más o menos claro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una dinámica que va a estar muy marcada por su relación, como veníamos diciendo, con el Parlamento, con el Congreso. Y esto entonces vuelve a llamar la atención sobre el papel, la figura que tiene el Congreso hoy en día. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas. Creo que los estudios, por ejemplo, las encuestas del Barómetro de las Américas son muy elocuentes en términos de que es una institución lo suficientemente desprestigiada, pero no solo eso, sino que además es una institución pobremente estudiada. Hay estudios muy buenos, pero son pocos estudios sistemáticos de calidad sobre el Parlamento. Creo que hoy estamos en una posición bastante importante para llamar la atención sobre la importancia que tiene hoy el Congreso para la decisión de una serie de políticas fundamentales para el desarrollo del país, y que además llaman la atención sobre lo poco que conocemos de las dinámicas internas dentro del Congreso. Hay algunos trabajos que se han ido desarrollando en los últimos años, por ejemplo, Milagros Campos tiene trabajos muy interesantes acerca de la dinámica parlamentaria desde el punto de vista de los congresistas y cómo se forman las comisiones. Tenemos otros trabajos como los de Manuel Figueroa, por ejemplo, acerca de comisiones específicas como la Comisión de Minería y cómo es que se desarrollan las negociaciones, cómo es que operan de alguna manera los cuerpos burocráticos o administrativos del Parlamento dentro de las negociaciones de las mesas y de las comisiones. Entonces yo creo que tenemos información para pensar un poco cómo va a ser la dinámica política dentro del Parlamento, pero también estamos en una posición bastante importante para desarrollar este tipo de estudios, este tipo de investigaciones. Creo que hoy, más que en los últimos años, es claro que necesitamos conocer
cómo es que se desarrollan las negociaciones, cómo es que se desarrollan los procesos de definición de las leyes, los procesos de discusión, debate, qué actores participan y cómo, digamos, más allá de la correlación de fuerza electoral hay una serie de factores que contribuyen a la dinámica parlamentaria. Pongo un ejemplo, ¿no? El Perú es una de las cuestiones que resalta, por ejemplo, politólogo Valladares. El Perú es uno de estos países en los cuales el Congreso no solo se define el día de la votación, sino que se va redefiniendo a lo largo del tiempo por las diferentes renuncias y reconfiguraciones en las bancadas. Entonces, esto es un reflejo bastante claro un poco de la dinámica política del sistema político nacional, de la inexistencia o de la poca fortaleza de los partidos políticos, y que tiene un impacto claro en la forma como se desarrollan los procesos legislativos. Creo que una de las cosas que hay que tener claramente, digamos, como un punto importante es que el proceso legislativo no solamente es un proceso técnico entre abogados que formulan leyes, sino que pasa también por una negociación política, pasa por una serie de etapas en las cuales creo que necesitamos estudiar para observar un poco cuál va a ser el futuro. Pienso, por ejemplo, creo que todos los procesos de debate parlamentario sobre las políticas de reproducción y salud sexual y reproductiva son muy elocuentes de este tipo, ¿no? De este tipo de dinámicas. Por ejemplo, el tema de la aprobación o no de la unión civil también llama mucho la atención respecto a cómo la dinámica parlamentaria y legislativa no solamente es una cuestión de leyes, sino también de política.